Hola, buenos días. Mi nombre es Daniel Bruno, abogado de la República Oriental del Uruguay, máster en Derechos Humanos, y en estos días vamos a iniciar una serie de videos explicativos sobre una problemática que se viene sucediendo en torno a la nacionalidad uruguaya y la violación de los derechos a la nacionalidad por parte de la Dirección Nacional de Identificación Civil hacia los ciudadanos legales, que son las personas que nacen en otra parte del planeta Tierra, vienen al Uruguay, adquieren la carta de ciudadanía y con ello la nacionalidad uruguaya. Como todos sabemos, la nacionalidad uruguaya tiene como génesis el texto constitucional en su artículo 73. Allí claramente se establece que los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay somos los naturales y los ciudadanos legales. Eh, los ciudadanos legales, los ciudadanos naturales, en el 74 establece que somos todos los uruguayos nacidos en el territorio, y los ciudadanos legales son los que nacen afuera del territorio de la República, vienen acá, adquieren su carta de ciudadanía, de conformidad con lo que establecido en la Constitución, las leyes y otorgada por la Corte Electoral, y le es conferida la nacionalidad uruguaya. ¿Qué está ocurriendo? Que la Dirección Nacional de Identificación Civil, en vez de proveerle un documento de identificación, es decir, la cédula de identidad y el pasaporte con su nacionalidad uruguaya, le están colocando donde dice nacionalidad, su nacionalidad de origen. Esto es atentatorio del derecho a la nacionalidad adquirida que deben tener y que podemos tener los ciudadanos a nivel mundial, tratados suscritos por Uruguay de derechos humanos sobre el derecho a la nacionalidad y a cambiar de ella, y obviamente es atentatorio contra el derecho a la nacionalidad uruguaya establecido en el propio texto constitucional nuestro, que señala que los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay somos naturales y legales. Eso viene, es un texto constitucional que viene del año 1830, no estamos inventando nada, y viene redactado de la misma forma de hace 180 años. ¿Qué alega la Dirección Nacional de Identificación Civil cuando lo interpelamos sobre esta posición nueva de hace unos años para acá? Que siguen normas del ordenamiento jurídico, que no sabemos cuáles son, y que hay una serie de doctrinas que abrogan sobre que la nacionalidad y la ciudadanía legal son conceptos diferentes. Es importante establecer que para interpretar cualquier tipo de normas en Uruguay hay que apegarse a la forma que debemos interpretar el ordenamiento jurídico, y allí tenemos el Código Civil que nos dice claramente que lo primero que tenemos que interpretar cuando tenemos alguna duda es el texto literalmente establecido, es decir, el artículo 73, perdón. Y en todo caso, si nos queda alguna duda sobre lo que dice ese artículo, tenemos que apelar al espíritu del constituyentista, o en este caso del constituyentista, es decir, del legislador. El espíritu. Si tenés alguna duda, tenés que acudir a los tratados de derechos humanos, porque si hay un derecho constitucional en juego en este caso, como en este caso la nacionalidad, tenés que ir al artículo, a todos los tratados de derechos humanos que suscribe la República. Esto en torno de conformidad con el artículo 72. Si te seguís teniendo dudas, acudís a las leyes análogas. Si todavía estás en algún tipo de tenue duda o no te queda claro que los ciudadanos de la República, tenés que acudir a los principios generales del derecho. Y por último, podrías acudir a las doctrinas establecidas o generalmente más admitidas por nuestro ordenamiento. Las doctrinas son opiniones jurídicas de personas que saben mucho de derecho, pero no legislan, no representan, no tienen la facultad de generar legislación en Uruguay porque no son el poder legislativo. Y si se quiere cambiar o atentar contra un derecho constitucionalmente establecido, como es el derecho a la nacionalidad, no podrías hacerlo a través de una doctrina. Esto es absolutamente erróneo en la forma de el razonamiento de los dictámenes de la Dirección Nacional de Identificación Civil al evitar colocar la nacionalidad uruguaya en los documentos de identidad. Recordemos que el texto constitucional viene generado desde el año 1830, o sea, cuando estaba naciendo el Uruguay, el constituyentista se juntó y dijo, vamos a redactar el texto fundamental de la República. Sí, está. Vamos a poner las repúblicas libres, un Estado democrático, todos los primeros artículos, y en el artículo 6 genera quiénes somos los uruguayos.
Y ahí dice, bueno, los uruguayos somos los ciudadanos, dice así el texto, literalmente como está en la pantalla. Los ciudadanos del Estado Oriental del Uruguay son naturales y legales. Ese es el texto original de hace 180 años. Así se concibió el Uruguay, con ciudadanos que nacemos acá y los ciudadanos que vienen de afuera adquieren la nacionalidad a través de la Carta de Ciudadanía y pasan a formar parte de la nacionalidad uruguaya. Esto no ha cambiado en el transcurso de 180 años. Este mismo artículo 6 es el artículo actualmente 73 del texto magno. Esto es el origen y el espíritu constituyentista con el que se creó nuestra república. Esta segunda parte de ese artículo está siendo absolutamente vulnerada por la Dirección Nacional de Identificación Civil al omitir la nacionalidad uruguaya en los pasaportes y en las cédulas de identidad de los ciudadanos legales que son parte de nuestra nacionalidad uruguaya y que la adquirieron de conformidad con la Constitución y las leyes. Es algo inevitable, está constitucionalmente protegido, es el 73 de la Constitución, y el derivado de eso que creemos en nuestro país y fervorosamente en los principios democráticos e igualitarios que manifiestamente siempre defendió nuestro querido prócer de la patria, José Gervasio Artigas, es que estamos interponiendo en este momento una serie de acciones judiciales como son de daños y perjuicios, acciones de amparo constitucional y protestas y denuncias ante los medios de comunicación a los fines de visibilizar esta terrible problemática que están sometiendo a todos los ciudadanos legales uruguayos de la República Oriental del Uruguay.